Bueno, pues aquí estamos de nuevo otra vez. Parecía que había ilusorios problemas con la pantalla, que empezaba como ilusoriamente a fallar. Así que vamos a perdonar esta situación, tal y como estábamos leyendo. No vamos a juzgar esta situación, sino que vamos a reconocer que no es real y que no existe y que no es la voluntad de Dios que percibamos error en ninguna de las formas a través de los sentidos físicos, error que va contra del plan de la expiación y de la comunicación. Así que no es real, no existe este ilusorio problema en la pantalla del móvil. Eh, es un error de percepción. Te lo entrego para que lo deshagas ante la luz de la expiación, Espíritu Santo, y así renunciamos al miedo. Decide tú en favor de Dios por mí y por nosotros. Así que vamos allá, vamos a continuar. Capítulo 9. Perdonada esta situación, la aceptación de la expiación. Hemos leído el epígrafe 1, la aceptación de la realidad. El epígrafe 2, la respuesta a la oración. El epígrafe 3, la corrección del error. Epígrafe 4, el perdón del Espíritu Santo. Y epígrafe 5, vamos allá. El sanador no sanado. 1. El plan del perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y por lo tanto pertenece al ámbito del ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa, entre comillas, soy un miserable pecador y eso es lo que tú eres también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, pero que eso es algo que ninguno de los dos debiera importar. 2. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto, entre comillas, las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Estamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, libro de texto de un curso de milagros, un curso de autoconocimiento, una enseñanza espiritual. Hola Víctor, guapo, hermoso, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. 3. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una forma u otra el plan de perdón del ego. Si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hace que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego, y al percibir lo que éste hace, se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra este concepto, pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. 4. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, entre comillas, intenta entonces desvanecer sus efectos menospreciando la importancia del soñador. Este sería un enfoque curativo siempre que también se considerara al soñador como irreal.
mas si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción, incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a éste, aún en su confusión, por lo general, no se le escapa. 5. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que realmente ocurre en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado, y esto no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y, consecuentemente, no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. 6. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo, hágase la luz, entre comillas, la luz se hizo. ¿Puede acaso encontrar la luz analizando la oscuridad tal como hace el psicoterapeuta, o reconociendo la oscuridad en ti mismo tal como hace el teólogo y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un miserable pecador, entre comillas, no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante, entre comillas, apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. 7. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida, la típica situación imposible, entre comillas, a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, que tiene que decidir con Dios que sí hay luz, porque la ve. Y mediante este reconocimiento el sanador sabe que la luz está ahí, así como la percepción finalmente se transforma. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo la luz y transforma su percepción en certeza al extenderla continuamente y al aceptar el reconocimiento que le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta se encuentra ahí. 8. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente, pues puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo, la inspiración universal, es el único terapeuta con mayúscula. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función. No necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda, y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Entre comillas,
Lo bueno es lo que da resultado, es una afirmación acertada pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado, nada más puede hacerlo. 9. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al guía adecuado aprenderás la más simple de todas las lecciones. Y aquí hay otra invocación. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Muy bien, hasta aquí el epígrafe 5. El sanador no sanado. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Libro de texto. Un curso de milagros. Un curso de autoconocimiento. Una enseñanza espiritual. Epígrafe 1. La aceptación de la realidad. Al final tenemos una invocación. Cristo está en mí. Y donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Cristo está en mí. Y donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Cristo está en mí. Y donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Cristo no es Jesús en este caso, sino Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. El ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Jesús fue un hombre, representación de Cristo, como todos nosotros en la tierra, pero que escuchó e hizo la voluntad de Dios. 2. La respuesta a la oración. La respuesta a la oración con otra invocación. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. 3. La corrección del error. 4. El plan de perdón del Espíritu Santo. 5. El sanador no sanado. Epígrafe y con una invocación al final que dice: por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. 6. La aceptación de tu hermano. 1. ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo, la inspiración universal en ti, sino mediante los efectos que Él produce? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe haber algo en ti capaz de suscitarla, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puedes suscitar alegría y ves que ciertamente la suscitan otros, es que estás separándote de ello dentro de ti. 2. ¿Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti, debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consistente en otros? Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti. Cuando eres inconsistente no siempre produces alegría y así no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano se lo ofreces a él, porque lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedas recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. 3. Si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no los ibas a aceptar? Solo ellos pueden enseñarte lo que eres, pues lo que aprendes es el resultado de lo que enseñaste. Lo que invocas en ellos, lo invocas en ti, y al invocarlo en ellos, cobra realidad para ti. Dios no tiene más que un hijo, y los conoce a todos cual uno solo. Únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que Él. ¿Quieres saber lo que esto significa? Si lo que le haces a mi hermano me lo haces a mí, y si todo lo que haces te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti,
todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Somos uno en la mente de Dios. Su gloria le pertenece a Él, pero te pertenece igualmente a ti. No hay niveles, todo es lo mismo. Abstracción pura. No puedes, por lo tanto, ser menos glorioso que Él. 4. Dios es más que tú únicamente porque te creó. Pero ni siquiera la capacidad de crear se reservó solo para sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo hizo y tu disociación no puede alterar eso. Ni la luz de Dios ni la tuya ni la luz de Dios ni la tuya se atenúan por el hecho de que tú no veas, puesto que la filiación solo puede crear como una sola entidad. Recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Cada parte que recuerdas contribuye a tu plenitud, porque cada parte es plena. La plenitud es indivisible, pero no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que la veas por todas partes. Solo puedes conocerte tal como Dios conoce a su Hijo, pues el conocimiento con mayúscula se comparte con Dios. Cuando despiertes en Él, reconocerás tu grandeza al aceptar que su infinitud te pertenece. Pero mientras tanto juzgarás tu grandeza tal como juzgues la de tu hermano y la aceptarás al aceptar la suya. 5. Todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado te mostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad, tal como tú fuiste creado testigo de la de Dios. Mas cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la conocerá por sus creaciones, las cuales dan testimonio de su realidad del mismo modo en que el Hijo da testimonio del Padre. 6. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesites curación, tus milagros son los únicos testigos de tu realidad que puedes reconocer. No puedes obrar un milagro para ti mismo porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente. Toma ya. Gracias. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente. Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. 7. La eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Esto no tendría ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los brazos abiertos de Dios y finalmente conozcas su mente receptiva, al igual que Él. Tú existes siempre en su mente y con una mente como la suya. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva en perfecta comunicación, nacida de un perfecto entendimiento. Solo con que aceptaras una de ellas, ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Tus creaciones son tus pensamientos de amor perfecto. Tus creaciones se encuentran en tu mente, las tuyas, las de todos, un solo ser crístico que no está aquí, está soñando. Aquí estamos en el sueño, estamos en Dios, en la eternidad. Allí creamos como Dios, aquí fabricamos. Tus creaciones
no creamos. Aquí recibimos solamente a nuestro espacio de conciencia pensamientos, o bien de la fuente de pensamiento del ego que nos hemos inventado y que son pensamientos de miedo, o bien de la fuente del amor, de la vida de Dios, que vienen inspiradas por el Espíritu Santo, que es el comunicador, el mensajero, el puente de unión entre Dios, la eternidad, el amor perfecto, la vida y nosotros. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva en perfecta comunicación. Por eso nos dicen que tus creaciones, que son las nuestras, las de todos, las de la filiación, un solo ser crístico, se encuentran en tu mente receptiva. Recibimos en perfecta comunicación, cuando estamos en comunicación, nacida de un perfecto entendimiento, porque con el milagro, el pensamiento de amor perfecto, entendemos, es el entendimiento. Solo con que aceptaras una de ellas, de las creaciones, ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Todo lo demás no significaría nada para ti. El significado de Dios está incompleto sin ti y tú estás incompleto sin tus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo y no aceptes nada más, pues en él encontrarás tus creaciones toda vez que él las creó contigo. No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Muy bien, y aquí hasta aquí el epígrafe 6, la aceptación de tu hermano. No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Estamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Hemos empezado este capítulo maravilloso con el epígrafe 1, la aceptación de la realidad. Al final hay una invocación que dice Cristo, el ser crístico que está en unión con Dios y con todos, y que formamos todos parte de Él, y que está en el cielo, en el reino de Dios. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Todo este curso nos lleva a un pensamiento unificado, es un pensamiento, un sistema de pensamiento unificado. Es decir, es una enseñanza espiritual no dual, nos lleva todo el rato a una sola cosa. Nos une. Es como si el ego hubiera deshecho la única idea que es amor perfecto, pensamiento en muchas otras diferentes, las matriuscas, como la matriusca que va sacando una muñequita dentro de otra, y este curso va metiendo las matriuscas dentro de la otra, y nos lleva de esa confusión y de ese pensamiento fragmentado en muchos niveles, muchas formas, colores, la separación, y lo lleva todo a la unión. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. La matriusca madre, Dios. Cristo está en esa matriusca, Cristo está en mí, yo estoy dentro de Cristo. Y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, puesto que Cristo es parte de Él. Epígrafe 2, la respuesta a la oración. Tenemos otra oración. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, si todos somos lo mismo, pues conociendo a los demás me conoceré a mí mismo. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo y nos lleva a lo mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. 3. La corrección del error. 4. El plan de perdón del Espíritu Santo. 5. El sanador no sanado. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. 6. La aceptación de tu hermano. Y nos dice algo muy importante, en el tiempo, que es un error de percepción, en la eternidad no hay tiempo, aquí sí, aquí en la separación, en la proyección, en la percepción, hay tiempo, pasado, presente y futuro ilusorios. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente.
Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. 7. Las dos evaluaciones. Penúltimo epígrafe. 1. La voluntad de Dios, que estemos en paz, alegres, felices, dichosos, jubilosos, porque eso es nuestro derecho inalienable, fundamental, es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? La salvación de tus problemas, el deshacimiento de los pensamientos de miedo. Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes, no tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuera también tu voluntad? Y sería posible asimismo que esa no fuera también la voluntad de tus hermanos. No nos lleva a aislarnos a un monasterio como se hacía en otro momento del tiempo a buscar la respuesta y a buscar a Dios, sino aquí, con tus hermanos, con tus hermanas, compartiendo todo el tiempo y aprendiendo de ellos, porque somos lo mismo, un solo ser crístico. 2. Ten presente, pues, que sólo en esa voluntad conjunta y sólo en ella os encontráis unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero en esto no. Ahí pues es donde mora la paz, y tú moras en paz cuando así lo decides. Pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, expiator, el plan del perdón absoluto, el conjunto de todos los milagros, el conjunto de todos los pensamientos amorosos, es esa cadena eslabonada del perdón, como se nos dice, cadena eslabonada de perdón, que una vez completada es la expiación. Expiar significa deshacer, pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, el deshacimiento de todos los pensamientos de miedo, a reconocer que estás equivocado y que estás escuchando a la fuente de pensamiento errónea que es el ego. Porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. 3. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. Eres perfecto, eres perfecta, hermano, hermana, lo bueno, lo bello y lo santo. Eso es lo que somos. La evaluación que hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres, no en una interpretación. Y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que le hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama. No es consciente de lo que eres y debido a que sus percepciones son tan variables, desconfía totalmente de todo lo que percibe. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. No al ego, 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 repudiarlo totalmente. 4. Tienes pues dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces porque nunca se olvida de lo que eres.
El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta, se revuelve como una sanguijuela, como una anguila, una serpiente ahí, ¡bra!, en el cajón de los resentimientos. Es muy probable, pues, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, puesto que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te dice, ¿qué haces? No ayudes, no ayudes. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que tiene de ti. No te fíes. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que tiene objeto devolverle, es evidente, no obstante, que no tiene objeto devolverle el ataque, pues ¿qué podría significar eso, sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Está viniendo al espacio de conciencia la película Crash, cuando el policía está en el coche con otro chico que es de color y como su miedo, sus pensamientos de miedo acerca de la separación, de que somos diferentes y de que una raza es mejor o peor que otra, le lleva finalmente a matarlo sin ningún motivo, solamente porque está escuchando al ego, a sus pensamientos de miedo. 5. Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. ¿Acudirías entonces al ego para que te ayude a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia? ¿Cómo ibas a poder escapar de su evaluación de ti, valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? 6. No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta lección, lamentarse es inevitable. En él tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar: ¿quién decidió esto? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema de pensamiento del ego, ya que pondría en entredicho todo el sistema en sí. Este es el arte de pararte a pensar, de pararte a ver qué estás recibiendo en la mente y a qué estás escuchando. 7. He dicho que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta. La falta de conocimiento de la clase que sea está siempre asociada con una renuencia a saber, y esto da lugar a una completa ausencia de conocimiento simplemente porque el conocimiento es total. No cuestionar tu pequeñez, por lo tanto, es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. No puedes conservar solo una parte de un sistema de pensamiento, ya que éste únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos, y esto se debe hacer desde fuera de él, porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Por lo tanto, nada que proceda de él tiene significado alguno. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de él, sabe que no significa nada. 8. Siempre que pongas en duda tu valía, di: Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea digno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo
y de lo que le restaura su plenitud. Devuélvele tu parte y él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. Muy bien, capítulo 9, la aceptación de la expiación. Acabamos de leer el epígrafe 7, las dos evaluaciones. Hemos comenzado con el epígrafe 1, la aceptación de la realidad, donde hay una invocación que dice lo siguiente: Cristo, el ser crístico que somos todos, el ser crístico que no ha abandonado su fuente de amor perfecto, que no ha abandonado la idea de amor perfecto que es Dios y que es su Hijo, su extensión. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. 2. La respuesta a la oración, con otra invocación: puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Epígrafe 3, la corrección del error. Nos habla de juzgar. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Epígrafe 4, el plan del perdón. El plan de perdón del Espíritu Santo. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. 5. El sanador no sanado. Con otra invocación: por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. 6. La aceptación de tu hermano. 7. Las dos evaluaciones. Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Siempre que haya dudas, recuerda esto: Dios mismo está incompleto sin mí. Y epígrafe 8, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Y es ya el último epígrafe del capítulo 9, la aceptación de la expiación. 8. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. 1. La grandeza es de Dios y sólo de Él, por lo tanto se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo, entre comillas, lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer el egocentrismo. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? 2. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque, en un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso, mi tesoro, mientras te desesperes contigo mismo. Pasa la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda.
Entonces te ofrece como solución, entre comillas, la ilusión del ataque. 3. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas y egocéntricas creencias que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenazas tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse y atacar más tarde. Pues ya no le hablo más, pues ya le llamaré la semana que viene, pues de risa. Si aceptas su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. No, pues ya tengo que decirle 4 cosas y se las voy a decir. ¡Pum! Si no, esperará. Ya, cuando pasen un par de días. 4. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo esos argumentos. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones, y puesto la grandeza de Dios está totalmente desprovista de ilusiones, y puesto que es real, es extremadamente convincente. Mas la convicción de que es real te abandonará a menos que impidas que el ego la ataque. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. Va a intentarlo siempre. Te dirá que estás loco. ¿Qué haces haciendo un curso de milagros? Eso de la ilusión. Nada, eso son tonterías. Mira esto si es real. Suena y todo, la materia. Bueno, la ciencia ya dice que aquí no hay nada, ¿eh? Que los átomos están vacíos y que, bueno, son todo así como campos de fuerza, pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque, pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. ¿Cuál es el significado de Dios? El amor. 5. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir, porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecir la conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte, sino en la mente de Dios. Somos uno en la mente de Dios, excepto en la mente de Dios. Recuerda que siempre que no puedes estar en ninguna otra parte, que no puedes estar en ninguna otra parte, excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Te sientes insatisfecho, no amado, carente, escaso. 6. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieras dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y por ende no podrías desear al ego. El ego es como un niño, una niña pequeña, caprichosa. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir ni tampoco sucederse alternadamente. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy me siento pequeño, insignificante, hoy me siento grandioso. Al ser ese el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. 7. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, no cambia, no cambie, no cambie. Siempre es verdad, es eterno. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste,
quizá con la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia en la grandiosidad, mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente, porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado, y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. 8. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y de este modo te privará de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te lo mostrarán. Te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó porque lo que Él creó es su gozo. 9. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza, pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. 10. Eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella, y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente aguardará tu regreso. Dios te recuerda eso a través de su voz, y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. Mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitirá y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Qué buenas noticias todo. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó, no puede ser arrogante, débil, vulnerable. Aceptar pequeñez es arrogancia porque significa que la de Dios. 11 y último punto. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y ésta no necesita defensa. Nada puede atacar ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo, a la inspiración universal a la que todos tenemos derecho inalienable, fundamental. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su fuente, y como la fuente es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada de lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Muy bien, hasta aquí el epígrafe 8, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Hemos leído el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Repasamos los epígrafes antes de despedirnos. 1, la aceptación de la realidad con la invocación Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, puesto que Cristo es parte de Él. Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y podéis repetir conmigo: Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Acordaros el ser crístico que somos todos. 2, la respuesta a la oración. Otra invocación: puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo,
Te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Podéis repetir si queréis conmigo. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano, sin excepciones, todos y todas las personas, todos y todas los hermanos y hermanas que están y han pasado por el ilusorio tiempo, todos sin excepción, todos y todas sin excepción. Epígrafe 3, la corrección del error. Epígrafe 4, el plan de perdón del Espíritu Santo. Epígrafe 5, el sanador no sanado. Con otra invocación. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Da paz y tendrás paz. 7. Las dos evaluaciones. Con otra invocación. Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Y epígrafe 8. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Hasta aquí el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Mañana leeremos el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias por haber estado compartiendo este ilusorio tiempo. Bueno, recordar que siempre las grabaciones, los directos quedan en mi perfil de Facebook, Marrinet, y simplemente recordaros que si estáis interesados en el estudio de un curso de milagros, además de las lecturas del libro de texto, tenéis que hacer, es una invitación a que hagáis las lecciones también, las lecciones que están en el mismo libro. Hasta aquí el día de hoy, la lectura de hoy. Muchas gracias a todos y a todas, bendiciones, nos vemos mañana. Adiós.